Y en la práctica 1, como las otras prácticas, pues básicamente lo que se va a hacer en el caso de la práctica 1 era ver un poquito el editor de Power Query, ¿no? Con el botoncito transformar datos. Entonces simplemente abres el Power BI, si puedes guardar, digamos, la práctica, ya saben, hacen clic en guardar. Para ubicar la ruta exacta donde quieren, pueden ir donde dice examinar este dispositivo y buscas, por ejemplo, acá, ¿no? Práctica 1, lo voy a guardar justo el archivo que voy a trabajar también como práctica 1. Ahora, aquí básicamente es un archivo Excel, entonces voy a hacer clic libro de Excel, la base se llama tienda Celufón, la voy a cargar. Y bueno, en el caso de esta práctica vamos a ver que hay 3 tablas que están relacionadas. Ya, bueno, estas tablas están como tabla de Excel, te aparece como que fueran 6, pero en verdad son las 3 primeras. Entonces solamente selecciono las 3 primeras y hago clic en cargar. Una vez que se carga, lo que vamos a hacer, bueno, hay que esperar que termine de cargar esa base. Vamos a chequear las diferentes vistas. Ojo que esta práctica viene con un PDF donde está el paso a paso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen clic derecho, abrir con el Foxit, que también lo tiene, me parece, en el laboratorio, pues pueden revisar, digamos, el paso a paso, ¿no? Eso un poco se ha buscado con las prácticas para que tengan una referencia, una guía de lo que hay que hacer. Ahora, en el caso de esta práctica, lo que vamos a buscar es, digamos, tenemos 3 tablas y lo que vamos a buscar es quedarnos con una sola, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en la práctica te indica, ¿no? Ahí está hoja 2, hoja 3, hay que, digamos, cambiarles el nombre, ahorita vamos a cambiar el nombre y bueno, vamos a ir haciendo lo que esté en la práctica. Entonces, en este caso, la tabla 1, bueno, hay los datos ahí, pero yo quiero cambiarle el nombre. Por ejemplo, la tabla 1 se debería ya llamar ventas. Le hago doble clic y le voy a escribir ventas. La tabla 2 se debe llamar representantes. Y la tabla 3 se va a llamar producto. Listo. Ahora, si vamos a la vista, bueno, ya saben que acá, por ejemplo, tenemos producto, tenemos representante y tenemos ventas, ¿no? Por ejemplo, el único campo numérico que digamos, me ha reconocido el Power BI es unidades dentro de la tabla ventas y fecha, digamos, como campo fecha y los demás serían campos texto. Si voy a la vista de tabla, como pueden ver, yo puedo seleccionar una tabla, producto, ver el detalle. Esta es una base de celulares. En producto, básicamente tienes código producto, descripción, comisión, bono y comisión 2. En representante tienes solo representante y región. Y en ventas tienes, digamos, la fecha de venta, el representante, el código de producto y cuántas fueron las unidades vendidas. Ahora, si voy a la vista modelo, voy a ver justamente si está relacionada esta tabla, ¿no? Como pueden ver, digamos, producto está relacionado por ventas, por el campo, a ver acá, código producto, ¿no? Y en el caso de representantes con ventas está relacionado por representantes. En la práctica, como nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, representante, yo quisiera jalarme la región. Jalándome la región ya no necesito la tabla de representantes. Y en el caso de producto, aprovechando que está relacionado código producto con código producto, me quiero jalar bono, comisión 2 y descripción, y de esa manera ya no necesitar la tabla producto. Es decir, lo que va a hacer es que en ventas tenga todos los campos de las otras 2 tablas que necesito y con eso ya solamente quedarme con una tabla. Entonces, para eliminar, hago clic derecho eliminar simplemente y con eso ya no están relacionadas las tablas. Ahora, para hacer esto que vamos a hacer, digamos, se llama combinación, ¿no? Que es, digamos, hacer que en vez de tener 3 tablas solamente tenga una. Y para eso se utiliza lo que es transformar datos. Simplemente hago clic en transformar datos nuevamente y vamos a entrar a lo que es el editor de Power Query.
Primero yo voy a relacionar ventas con representante y luego ventas con producto. Por ejemplo, para hacer esto, tú seleccionas acá ventas, ¿no? Y voy a ir a combinar, combinar consultas. En combinar consultas tengo que seleccionar ventas. ¿Con qué lo tengo que relacionar? Por ejemplo, con representantes. ¿Qué tienen en común? Pues la combinación solo funciona cuando tienen campos en común, representante y representante, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que está bien? Porque hay el check verde y te dice que hay 10.001 de 10.001 coincidencias. Ojo que no solo te guíes del check verde, porque de repente si yo pongo código producto, sale el check verde, pero te dice que no hay coincidencias, hay 0 de 10.000 coincidencias. Entonces la idea es que haya el check verde y también las coincidencias. Hago clic en aceptar y lo que estoy haciendo es traerme toda la tabla de representantes a la tabla ventas. Pero yo no necesito toda la tabla. Voy a hacer clic en este tipo de botoncito que tiene una flecha hacia la izquierda y hacia la derecha. Y por ejemplo, el representante ya lo tengo. Le voy a quitar el check para solo traerme región. Acepto. Y si quiero cambiarle el nombre, en el encabezado le puedo hacer doble clic y escribirle solamente región, ¿no? Para que sea un nombre más cortito. Luego de eso voy a hacer la combinación. En este caso va a ser ventas con producto. ¿Y cuál tienen en común? Código producto y código producto. Y veo, ¿no? Check verde y dice que la coincidencia sí tiene, ¿no? Digamos la cantidad de registros. Acepto. Y en este caso igual, me estoy teniendo toda la tabla de producto, pero no quiero toda la tabla, ¿no? Digamos que código producto ya tengo, me va a quedar solo con descripción, comisión y bono. Y digamos que comisión 2 no, porque era un campo adicional que lo adicioné, digamos, pero que no era parte de la base de datos original, ¿no? Entonces, solo me va a quedar con descripción, comisión y bono, ¿ya? Nótese que todos los campos que yo hago se guardan en el lado derecho donde dice pasos aplicados. Esto es bastante útil porque yo podría presionar la X e ir a un paso anterior. Finalmente le va a cambiar el nombre, le hago doble clic en el encabezado y le va a poner, por ejemplo, descripción. Luego el otro que está más a la derecha le va a poner, por ejemplo, comisión y el otro se va a llamar bono, ¿no? Y ya tengo, por ejemplo, la base de datos. Ahora, como yo en ventas ya tengo todo, no necesito traerme a Power BI, representantes ni producto. Para eso voy a representantes, hago clic derecho y voy a desactivar la opción habilitar carga, haciéndole clic. Te va a salir un mensaje de posible pérdida de datos, continúas y se va a poner en cursiva, ¿no? Lo mismo voy a hacer para productos. Clic derecho, habilitar carga, continuar y básicamente eso. Y una vez que has hecho eso, te vas a tener a ventas de vuelta. Para eso haces clic en cerrar y aplicar y vas a ver que luego en datos solamente vas a tener el campo ventas, ¿no? Ahora, luego de jugar un poquito con la transformación de datos, lo que vimos en la práctica era ver un poquito la vista de tabla. En esta vista de tabla vamos a ver que se puede poner formato, pero también se pueden agregar columnas. Por ejemplo, el formato de fecha está muy extenso, ¿no? Entonces yo puedo básicamente seleccionarlo y ponerle, por ejemplo, el tipo de dato está bien, fecha, pero el formato está muy extenso, ¿no? Podría ponerle un formato más abreviado. También de repente esta comisión quiero ponerlo en formato de moneda. Entonces acá yo tengo un signo de dólar. Ojo que acá tienes vergas de todas las monedas del mundo. Lo tendrías que echarte a buscar, por ejemplo, si quieres el sol peruano. Entonces para ganar tiempo voy a poner todo que fuera dólares, ¿no? Inglés Estados Unidos y por ejemplo con 2 decimales, ¿no? Y ya lo voy modificando. Ahora, indicaos también que quería agregar algunas columnas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría agregar una columna que se llame comisión total, que sea la multiplicación de unidades por comisión. Para eso voy al botoncito que lo encuentras en herramienta de columnas o también en herramientas de tablas que se llama nueva columna. Y en nueva columna es como armar una especie de fórmula, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, comisión total, así todo junto, no dejen espacios cuando hagan estas fórmulas. Digamos que va a ser el tema de unidades, pero ojo, fíjense la sintaxis que se pone, ventas y entre corchetes unidades. Primero el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre del campo. Asterisco, bueno, eso ya es igual como multiplicar en el Excel. Y finalmente comisión, ¿no? Y simplemente lo seleccionas y presionas Enter. Y con eso ya se va a hacer el cálculo en toda la tabla. Si yo quiero darle formato, yo puedo también, ¿no? Seleccionarlo
y en todo caso ponerle signo de moneda, ¿no? Por ejemplo, le podría poner herramientas de columna, ¿no? El signo de dólar y con 2 decimales. Listo. También algo que se comentó eran las medidas, ¿no? Por ejemplo, en la práctica van a darse cuenta que en la página 13 y 14 te habla del lenguaje DAX y de algunas medidas. Estas medidas vienen a ser muy parecidas a lo que son campos calculados en el Excel. Es decir, es un cálculo que no te va a ocupar una columna, digamos, en tu base de datos y que la puedes utilizar para hacer algún tipo de análisis, de cálculo. Entonces, para eso hay una opción en herramientas de tablas, así como hay nueva columna y también nueva medida. Tú le haces un clic, normalmente te va a salir una advertencia a veces, o si no, ya te permite colocar la medida. Yo le estoy copiando tal cual como está aquí. Esta medida lo que te hace es sumar todos los valores de la columna venta unidades, ¿no? Y para eso usa el sum. Ojo que las medidas son más efectivas en cuanto al tema de uso de recursos que las columnas. Entonces ya tengo una medida y fíjense que se agrega aquí en datos como una especie de icono de calculadora. Voy a crear la otra medida y en este caso se va a usar el zoom X. El zoom X más o menos es parecido a lo que es el tema de una suma producto, ¿ya? Entonces, en este caso, es, digamos, para obtener el mismo valor de comisión total. Es decir, lo que va a hacer el zoom X es multiplicar unidades por comisión, y así, ¿no? Por cada una de las 10.000 filas que me parece que hay, y finalmente sumar todo eso. En todo caso, simplemente voy a copiarlo esto porque digamos, más adelante vamos a ver un poco más del lenguaje DAX. Simplemente acá lo copio y presiono Enter. ¿Ya? Y bueno, acá hay 3 columnas más que se quieren añadir. Si quiero añadir columna, ya saben que es nueva columna. Aprovechando que tengo el campo fecha, quiero extraer año, mes y día. Eso te puede servir luego para alguna visualización que tengas, ¿no? Entonces, año, para extraer el año de una fecha se pone year, ¿no? ¿Y year de qué? De ventas fecha, ¿no? Como pueden ver. Y cierras paréntesis. Y lo mismo sería para lo que es mes y día, ¿no? Entonces tendría que hacer clic, nueva columna. Y por ejemplo, yo quiero día igual day de, por ejemplo, de fecha. Y finalmente nueva columna que podría ser mes, ¿no? Mes igual month de ventas fecha. Y ya se tienen, ¿no? Digamos, esas columnas para poder utilizar. Algunas gráficas que se le pidió, digamos, era el tema de las tablas. Ahí voy a aprovechar en mostrar cómo filtrar tablas. De hecho, que puedes poner un cuadro de texto, ¿no? Donde yo podía poner reporte. Entonces puedes poner un tamaño de repente un poquito más grande, ¿no? Y con eso ya tenerlo. Luego de eso, básicamente, por ejemplo, yo quiero crear una tabla. Este es el objeto tabla, el que está al lado de segmentación de datos. Entonces puedo hacerle un clic y digamos que yo quiera poner, me parece que eran los representantes y las cantidades. Entonces, clic en representantes y clic en unidades, ¿no? Para saber las cantidades que se han vendido. Entonces, yo lo pasé un poquito más grande la tabla, ¿no? E incluso puedo usar el modo enfoque. Veo que la tabla está ordenada por los representantes de la A a la Z. Si yo quiero ordenar por suma de unidades, me ubico, ¿no? En suma de unidades cuando sale este triangulito y de ahí puedo ver ahora los valores de menos a más. Ahora, nuevamente cuando la tabla es muy extensa, como podría ser este caso, a veces una idea de reporte es mejor mostrarte solo los 7 primeros o los 10 primeros. Y ahí es donde toma relevancia esto de los filtros, ¿no? Entonces yo voy a agregar, donde dice agregar campo de datos, voy a poner representante, te sale tipo de filtrado, le voy a poner top N, por ejemplo, quiero los 10 primeros, y el criterio del valor es suma unidades
y hago clic en aplicar filtro, ¿no? Y con eso ya queda más chiquita, digamos, la visualización. Luego de lo que han visto el tree map, ¿no? El tree map es un gráfico de áreas que se utiliza muy parecido a lo que es un pie, ¿no? Que te da ciertas ventajas. En este caso te pide descripción y unidades, ¿no? Entonces voy a seleccionar esos dos y ya te aparece, por ejemplo, ese detalle, ¿no? A ver, ¿no? Ahora, lo que puedes mejorar en este gráfico, indicamos ya que te salga cuánto es el monto de los celulares, ¿no? Vendidos. Entonces yo puedo ir aquí a la opción de formato y buscar el tema de etiqueta de datos. Ahora, ese dato está todavía muy redondeado, dice 5.000, 4.000, etcétera. Entonces yo voy a ir a etiqueta de datos y en vez de mostrar a unidades automáticamente le va a poner ninguno. Entonces con eso ya mejora un poquito tu gráfico. Luego en lo que es valores, de repente el tamaño está muy chico, le puedo poner un tamaño más grande. Y también en lo que son las etiquetas de categoría, que vienen a ser, digamos, los modelos de celular, ¿no? Lo puedo poner un poquito más grande también, ¿no? Eso obvio que ustedes pónganse de acuerdo a cuando vayan a exponer, tengan mejor los datos ahí en cuenta. Luego se pidió dos segmentadores, que es el que se encuentra al lado izquierdo de la tabla. Y por ejemplo voy a poner un segmentador que se llame año y otro segmentador que se llame día. A ver, vamos a poner ahora mes, ¿no? Y finalmente en el gráfico de líneas voy a hacer clic y este lo va a hacer manual, este gráfico de líneas, ¿no? Por ejemplo, yo le podía poner día en eje X y por ejemplo comisión total en eje Y, ¿no? Y ya se podía tener, digamos, los valores, ¿no? Y bueno, algo que vimos también previamente, y que lo puedo poner aquí en la página 1, si yo ponía una tarjetita, por ejemplo, si yo jalo unidades, tengo por ejemplo 34.000. Si quiero quitarle el redondeo, puedo ir al formato, a tema de formato, que ya tengo el botón, ir a la opción de valor del globo y en valor del globo ponerle mostrar unidades ninguno, ¿no? Ahora, si yo este campo donde dice campos, debajo de las visualizaciones le hago un clic, yo podría no solamente sumar, ¿no? Se puede hacer, o mejor dicho acá en resumen, no solamente se puede sumar, se puede sacar promedio, mínimo, máximo, etcétera. En cambio, cuando yo esta misma tarjetita utilizo lo que es una medida, por ejemplo, voy a poner medida suma unidades, ¿no? Me sale el dato, ya saben que lo puedes corregir. A ver, vamos a poner 34.000, dice, ¿no? En este caso, en el tema visual, vamos a ponerle mostrar unidades ninguno, ¿no? Entonces, como pueden ver, puedo llegar al mismo resultado con medidas o sumando todos los valores, sino que las medidas son más efectivas. Lo mismo o sea, mejor uso de recursos, ¿no? Me refiero. Y en el caso del otro, yo podría poner, por ejemplo, comisión total, que es el campo que yo me creé, o si no, puedo poner con el otra tablita, solo para comprobar que llegas a lo mismo, ¿no? A la medida comisión total. Ojo que a las medidas también se les puede dar formato, ¿no? Yo puedo seleccionar la medida comisión total y, por ejemplo, aquí ponerle, ¿no? Tipo de moneda, le voy a poner moneda general con 2 decimales, ¿no? Y con eso ya tendría prácticamente el mismo resultado, como pueden ver. Ya, esto, digamos, aprovechando que lo he generado, voy a copiarlo y lo voy a pegar en mi diseño, ¿no? Para tener, por ejemplo, este tipo de indicadores, ¿no? Que podrían ser de utilidad para lo que estoy analizando, ¿no? Y de repente, aprovechando que tengo un poquito de espacio, voy a crear una gráfica de barras, ¿no? Por ejemplo, podría ser esta, o bueno, acá se ha seleccionado el anterior, ¿no?
Ya, entonces voy a hacer un clic afuera, voy a poner un gráfico de líneas y se me ocurre que podría ser región y unidades, ¿no? Para saber cuánto se está vendiendo por cada una de las regiones, ¿no? Entonces es la idea, ¿no? Ir completando un poquito los gráficos. Ya, entonces eso ha sido, ya, esto no era por si acaso ninguna tarea, pero la idea era obviamente tratar de completarlo. Ahora, aprovechando esta grabación, porque la verdad que estoy un poco cansado, voy a activar solamente lo de la práctica 3 porque es la tarea de esta semana, ¿no? Entonces, si yo abro, por ejemplo, a ver, voy a abrir el tema del Power BI y voy a cargar la base de la tab de la práctica 3. Y con eso también termina la grabación para que puedan dar una chequeada. A ver que termine de cargar y voy a cargar en este caso una base que se llama Apple Datos. Ojo que les voy a dar un poquito las pautas hasta cierta parte de lo que viene a ser su tarea. Ya recuerden que esta tarea es hasta el día sábado. Yo he dicho que vamos a ver en clase, pero aprovechando que la grabación, bueno, vamos a ver. Entonces aquí básicamente lo que hay que hacer es igual un informe en blanco. Ya para ganar tiempo no lo voy a guardar, pero ya saben que se puede guardar el Power BI y todo eso. Y bueno, yo voy a ir a la práctica 3, me voy a jalar la base Apple Datos y se va a cargar. Ahora, se va a cargar como tab A1, tab A2. Entonces, lo que te está diciendo es que la tab A1 le va a llamar datos, la tab A2 producto. ¿Ya? En este caso selecciono solo las tabs, tab A1, tab A2. Y hay que esperar que se cargue, ¿no? Para cambiarle el nombre. Y de ahí, bueno, alguna cosa que nos diga la práctica es básicamente vamos a eliminar las relaciones y hacer una combinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en datos, esta tab A1 le puedo poner datos y el otro productos. Luego, si voy a la vista modelo, veo que está relacionado, ¿no? Pues tienen en común el campo tipo producto. Pero eso lo quiero eliminar porque justo lo voy a combinar. Listo. De ahí lo que vamos a hacer es ir a transformar datos, y acá vamos a ver algunas otras opciones de transformación de datos, ¿no? Hay cosas que, bueno, había que investigar, pero bueno, les va a dar las pautas, ¿no? Por ejemplo, aquí periodo yo quisiera que se separe en dos columnas, Q1, Q2, Q3, que es el trimestre, y lo que está después del espacio sería el año. Para eso hay una herramienta que se llama dividir columnas, ¿no? Que le puedo hacer clic, teniendo la columna periodo ya seleccionada, dividir por delimitador sería. Acá te dice el delimitador es un espacio, está bien, correcto, aceptar, y ahora ya tienes acá trimestre, y acá tienes año, ¿no? Que simplemente haciendo doble clic se puede cambiar. Luego, trimestre, yo quisiera cambiarle que sea con T, ¿no? Como en español se usa los trimestres. Entonces, para eso yo puedo ir a reemplazar los valores y puedo poner Q por T. Y hago clic en aceptar, ¿no? Y con eso ya lo cambié. ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, aquí yo quisiera el tema de este campo región. Acá voy a aprovechar en generarle una copia, duplicar columnas. Esto incluso una vez que duplico lo puedo mover hacia acá. A mí me gustaría aprovechar un campo para quedarme solo con el país y el otro campo para el continente. Para eso hay una opción que se llama transformar y hay una opción extraer, por ejemplo, entre delimitadores, ¿no? Porque digamos el delimitador sería el guión, digamos el delimitador de inicio y el delimitador de fin, el slash. Listo. Y hago clic en aceptar y ya me quedo solo países, ¿no? Que le podía poner, por ejemplo, país. Y en el caso del continente, la misma idea, ¿no? En transformar datos, extraer.
A ver, test entre delimitadores. Listo, indique los delimitadores que marcan el inicio y fin de lo que te gustaría extraer. Ah, ya. En este caso no sería transformar, extraer y solo pondría después del delimitador, ¿no? Que sería el slash. Y hago clic en aceptar y con eso me voy a quedar, bueno, le puedo hacer doble clic con lo que sería el continente. ¿No? Entonces eso es un poquito la forma de trabajar. Y si ya no necesito productos traerlo, yo simplemente le puedo hacer clic derecho, habilitar la carga, lo desactivo y luego puedo ir a inicio, cerrar, cerrar y aplicar. ¿Ya? Entonces es un poco la forma de cómo nos estamos quedando con una sola hoja que se llama datos, donde tengo toda la información. Y aquí puedo ir a la vista tabla para todavía mejorar algunas cosas, ¿no? Ya tengo el tipo de producto país ingresos, acá ingresos. Me gustaría que sea, por ejemplo, tipo moneda con dos decimales, lo mismo gastos. Luego, bueno, revisen la práctica, si no quiero yo ganar tiempo, no lo estoy, digamos, revisando. Acá me pide que cree dos columnas, ¿no? Podría, por ejemplo, insertar una nueva columna que se llame ingresos, y este ingresos va a ser la diferencia de, o mejor dicho, utilidad, ¿no? Utilidad, y va a ser la diferencia de ingresos menos gastos. Entonces va a ser, ya saben la sintaxis, ¿no? El nombre del campo y entre corchetes nombre de la tabla y entre corchetes el nombre del campo, ¿no? Entonces datos y entre corchetes ingresos menos, bueno, escribo la palabra gastos, ni bien termino de escribir, sale datos y entre corchetes gastos. ¿Ya? Y también un campo, bueno, eso lo puedo todavía también mejorar, ¿no? El tema de formato siempre es importante, luego en las visualizaciones, que sería poner, por ejemplo, ingresos Estados Unidos con dos decimales. ¿Ya? Entonces esa sería la idea. Ahora, el otro tema final era que me gustaría añadir otra columna más que se llame margen, ¿no? Entonces, y el margen va a ser, bueno, debe estar en la práctica, pero hay una columna más que se llama margen, que sería la división de utilidad entre ingresos, ¿no? Entonces, margen va a ser la división de utilidad entre ingresos. Y este dato va a ser más bien un porcentaje, ¿no? Porque es, digamos, un decimal. Entonces yo selecciono margen y puedo presionar el signo decimal, ¿no? Con dos decimales. Entonces ya lo tengo mejor armado la data, ¿ya? Y eso es lo único, porque la tarea en sí es que ustedes hagan estos pasos de acá, ¿no? Que dice genere un dashboard que muestre lo siguiente. Entonces hay que colocar el título, cómo se inserta el logo de una empresa. Por ejemplo, así como se inserta, por ejemplo, el texto, ¿no? Que yo le podía poner reporte Apple datos, ¿no? Y le pongo negrita, le puedo poner un tamaño si quiero 40, no sé, el tamaño más grande si gusto. ¿Ya? Y luego, en el caso de esta práctica, tiene una imagen, ¿no? Entonces, habría que ir a la opción insertar y en insertar tengo la opción a ver más objetos visuales de mis archivos, le pondré. Ya. A ver, vamos a ver, no me acuerdo en dónde lo he puesto. Ya, entonces, ¿cómo insertamos? Había una opción, ahí a insertar imagen, y acá tengo el logo, ¿no? Ya teniendo el logo, lo puedo hacer más chiquito, ¿no? El tamaño que prefiera, de repente de preferir en una esquina, ¿no? Y lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Lo que decía, ¿no? Colocar cuatro etiquetas, viene a ser el 1, 2, 3, ¿no? Las etiquetas, por poner ganancia, gasto, utilidad y margen. Ojo que el margen es promedio, no sumatorio. Generar un trimap donde se muestre la lista de ingresos por tipo de producto. Agregar un mapa donde se muestre la utilidad por país. Crear un gráfico de barras que muestre la utilidad por año y por continente. Crearse un slide. Mostrar el top 7, eso es con una tabla y filtrando solo los 7 valores. Y generar una segunda hoja que elabore algún dashboard más, ¿no? Entonces es básicamente para practicar esa práctica.
Ya no está muy difícil. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Yo también quiero descansar. Entonces estoy deteniendo la grabación y ya estamos ahí para